Acá está Gustavo, entonces tu DVD. Qué bueno. Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro estudio Revelaciones del Apocalipsis. Antes de abrir la Biblia, vamos a tener otra plegaria más. Ya tuvimos una, pero como vinieron algunas personas ahora recién, entonces mejor sería siempre orar, porque el profesor no soy yo, el profesor va a ser Dios. Entonces, si Dios no está, no hacemos nada. Le voy a pedir entonces a Patricio, que como dije, él está estudiando teología también, que nos dirija en la plegaria. Hagamos una oración. Dios santo y amoroso Padre, gracias te damos en este momento, en esta oportunidad, porque podemos estar reunidos para nutrir nuestras vidas con tu verdad y con tu palabra. Te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos que nos des la habilidad, la capacidad y el corazón abierto para poder realmente absorber tu verdad y crecer espiritualmente. Te agradecemos y te pedimos todo esto por tu sagrado Hijo Jesús. Amén. Bueno, la clase la estamos grabando en virtud de los compañeros y compañeras que no puedan venir hoy y que nos pueden estar siguiendo desde su casa. Hay varias personas, incluso de otros países, que se comprometieron a asistir a la clase. Estamos tratando de llegar de alguna manera lo más lejos posible. Hemos estado pasando una tablita para anotar su nombre, para que puedan entonces saber después. Sí, o nos arrimamos de alguna manera. Sí, bueno. Van a traer una mesa más. Está superando nuestra expectativa. Sí, María Esther. No sé si usted tiene la oportunidad de conocerse por lo menos los nombres. Entonces, ya que formamos un grupo tan lindo, Me parece muy bien. Tan selecto, tan bendecido, por eso. Empezamos con María Esther. Sí, me llamo María Esther. Sí. Y vamos así como la UCA reloj. Acá tengo a Gustavo Caballero. Gustavo Caballeros. Después, pasen el micrófono. Carlos Benítez. Rubén Regura. Eduardo Martínez. María Isabel Sánchez. Yo soy Juana Esther Paiva. Maribel Bordas. Carolina Bordas. Ina Galeano. Elizabeth Eli. Y sigamos. Qué lindo, gracias. Y está con nosotros, como dijimos, Patricio. Ella es Emma del Sinaí, que está aquí con nosotros. Sí, así que, ¿qué vamos a estudiar hoy? Bueno, en primera instancia vamos a hacer una introducción de cuál va a ser nuestro manual. Nuestro manual va a ser la Biblia. Entonces tenemos que estar de acuerdo en qué Biblia vamos a usar, nada más que para que nos sea más fácil, ¿sí? Y por otra parte, quiero hacer una explicación de las Biblias para que no se preocupen, ¿sí? Las Biblias que solemos usar frecuentemente, y casi todos los casos, son de origen católico. Es más, la Biblia que estoy poniendo acá, para los que no trajeron, como esta, que hemos traído hoy, es también de origen católico, ¿sí? La Biblia Casiodoro de Reina es de origen católico porque Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran dos monjes católicos. Entonces quedamos de acuerdo que las traducciones del original, ustedes van a abrir una Biblia así como cualquiera, como la que tengo acá. Entonces, en el caso mío, dice que la antigua versión de Casiodoro de Reina fue en 1569, imagínense, ¿no? Cuando estos dos monjes católicos dedicaron toda su vida, no es fácil, hacer una Biblia, dedicaron toda su Biblia a escribir la Biblia, ¿entienden? O sea, su profesión, si usted le preguntaba, ¿usted a qué se dedica? A traducir la Biblia. Y dentro de 10 años lo encontraba, ¿y usted qué está haciendo? Y lo encontraba a los 60 años, ¿usted, don Casiodoro, qué está haciendo? Traduciendo la Biblia. O sea, les cuento nomás que no es fácil. Y la primera parte está escrita en hebreo y la segunda parte está escrita la mayor parte en griego. Hay unas partecitas en arameo. Fíjense que yo tengo esta hojita que de pronto en las otras Biblias puede ser que no esté, revisada por Cipriano de Valera. Sí, primero Casiodoro de Reina la tradujo al español, Cipriano de Valera la revisó en 1602 y hubieron otras revisiones en 1862, 1909, esta es 1960, esa es del año 2000 y esa 60, bueno.
También más o menos entre eso. Y vos tenés una de 60, muy bien. 2000, ok. Entonces, en nuestro manual, que está en español, fue traducido del original griego y hebreo para nosotros. Bueno, dentro de un ratito les traigo para que vean cómo es el original griego y cómo es el original hebreo, así entonces ya les queda bien clarito. ¿Hay otras traducciones? Sí. Romina, vos me vas a ayudar. Mira, ahí en mi biblioteca hay un Nuevo Testamento griego y hay dos más grandes que son hebreo e inglés, o hebreo en español, para que vean cómo estaba escrito originalmente. Hoy tenemos acceso a internet, increíble. Ustedes pueden acceder hoy al libro de Isaías que está en el Museo del Cairo, que es el libro más antiguo que se ha encontrado en Qumran, y ustedes pueden acceder directamente al manuscrito y leer de ahí. Impresionante. Eso antes, cuando yo estudié hebreo, era imposible. Me mostraban fotos, pero ahora ustedes pueden tener acceso directo, entran en internet, dice manuscrito de Qumran o Museo del Cairo y ahí les muestran. Pero para su garantía, quienes hemos estado estudiando hebreo antiguo y griego antiguo, les comento que esta traducción es bastante buena, o sea, es muy buena. Excelente sería la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, también católica. Este es el Nuevo Testamento griego, y ahí para tener un modelito, este es justamente el tomo número 1 del hebreo. Si lo quieren ir pasando para ir mirando cómo es el hebreo, está bien. Estos son los salmos, que también están en hebreo y creo que están en español. Ahí está en griego. Este es el Nuevo Testamento griego, ¿sí? que es el que usé hace 35, por ahí, 34 años que estudié. Si nos dan a elegir con Patricio estaba por ahí, entre hebreo y griego, prefiero el griego aprender que el de hebreo, que es bastante complicado. Yo por ahora me quedo con el hebreo porque no soy porque no sabe griego. Bueno, muy bien, ahora cuando sé pensar. Muy bien. Entonces, si tenés que llevarla más atrás la cámara, podés desplazarla, ¿no? Entonces, para que todos los amigos que están en sintonía ahora puedan seguirnos. Entonces, el manual que vamos a usar es la Biblia. La Biblia, entonces decimos que fue escrita originalmente. Sí, esta versión es mini. Usaban los mineros en Chile para poder. Sí. Esto usaban, metieron en el tubo y bajaban hasta 700 metros. Muy bien. Pero está más chiquita, letra más chiquita, pero es la misma cosa, ¿sí? Entonces, tienen que acordarse para distinguir que lo importante es de dónde lo tradujeron. Porque, por ejemplo, si lo traducen del español a el guaraní, ya no es una versión, sino que sería una versión al guaraní, pero ya no del original, sino del español, ¿me entienden? Digo esto porque si tradujo el autor desde el inglés, va a tener ya, no va a ser como del original, ¿me entienden? ¿Cuál sería una versión en inglés del original? King James. Pero, por ejemplo, hay unas personas que van por las calles enseñando la palabra con una versión ya del inglés al español, entonces ya se perdió un poquito eso, ¿no? Lo mismo pasa, y voy a mencionarlos, ellos son los testigos de Jehová, y también están los mormones que empiezan estudiando la Biblia contigo, pero después pasan a tener un libro del mormón, que no es la Biblia, sino que es el libro del mormón. Hago la aclaración. Nosotros vamos a utilizar la Biblia. Puede ser también que podamos utilizar comentarios, diccionarios y algunos otros comentarios, pero este es nuestro manual, ¿sí? Lo que yo quiero esta noche ponernos de acuerdo para la confianza de ustedes, no importa la religión, incluso los amigos que nos están viendo por internet, que vamos a una Biblia que puede encontrar cualquier persona y que fue traducida del griego y del hebreo. Por eso que les di para que miraran cómo era escrito el original. El original hebreo, que es la primera parte, se escribía con signos, pero sin vocales. Entonces la persona estaba tan acostumbrada a leer, los que leían, que eran pocos,
que no hacía falta poner las vocales, eran solo consonantes. Para que se den cuenta, ¿no? Que es bastante complicado. Sí, claro. Entonces, hoy en Israel se habla hebreo, pero es el hebreo moderno. En aquel tiempo se hablaba un hebreo ya más antiguo. Y para cuando uno estudia hebreo, el hebreo que estudia es el hebreo antiguo, ¿sí? No el hebreo moderno. Muy bien. Sí, preguntas. Mi querida amiga, Sí. con el tema de los libros que esta niña fuera Bueno. La Iglesia Católica considera que son 66 los libros canónicos. Y hay los libros que la Iglesia Católica considera deuterocanónicos, que están fuera del canon, pero que también fueron incluidos, como por ejemplo la versión de Jerusalén, la versión de la Carcolunga, la latinoamericana que se vendió mucho acá en Paraguay, también los tiene. Por eso que son 72. Pero, para no confundir, y ya que la Iglesia Católica considera deuterocanónicos, es decir, que están fuera del canon, preferimos estudiar los que están en el canon. Pero, si para la tranquilidad de todos quieren usar esa Biblia, no hay problema. Lo único que yo voy a decir el texto, usted tiene que buscar, y puede ser que, como estamos quizás varios, bueno, son todos distintos, así que vamos a estar diciendo el capítulo, el versículo, y les vamos a ayudar a encontrar. Pero cualquier video, sí. Así a este nivel, muy rápido ya vamos a aprender. Enseguida vamos a aprender. ¿Quedó claro? Sí. ¿Es la misma Biblia? Sí. Para no dar a confusión, entonces preferimos. ¿Qué son esos libros deuterocanónicos? Y son como por ejemplo el libro de Judith, de Baruch, de Macabeos, que son libros algunos históricos, pero que no estaban en el canon original. Nos referimos específicamente al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay discusión, son los mismos. Por eso es que a veces la sociedad bíblica prefiere hacer Nuevos Testamentos para no entrar en el problema. Pero sepan que no hay problema. Esos libros de Judith, Baruch, Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Tobías, la ampliación de Daniel y la prolongación del libro de Esther, ya que está Esther acá conmigo y tú también, eran anécdotas de la época, pero que no fueron escritos por el autor original. Y por eso se consideran deuterocanónicos. ¿Sí? Muy bien, entonces, bajo esa tesitura que el problema no está en las Biblias, en Paraguay había mucho temor, decían, esos evangelios que vienen con esa Biblia de canto rojo, a ver, esa, ¿no? La del canto rojo, esa, entonces dicen, no, esa Biblia no. Ahora tenés de todos los colores. Ahora hay de todos los colores, pero no tengan miedo. Alguna vez me oraron. ¿Saben qué? ¿Saben lo que tienen que tener miedo? De no leer. Entonces, hay que leer la Biblia. Ok, ¿cómo se escribió al principio la Biblia? El ser humano, cuando Adán y Eva estaban, ellos no escribían nada. No escribían porque tenían una memoria tan buena que todo lo que le decían al otro se acordaba. Tanto que Moisés, fíjense que habiendo pasado ya tantos años, comienza a escribir la historia de Adán y Eva y todo esto. Y él se acordaba de la generación. Evidentemente Dios le ayudó a tener memoria, porque eran cosas que se pasaban de generación en generación. Pero tener memoria de toda la generación y quién fue el papá de fulano y que este tuvo al hijo de su fulano, es complicado, ¿no? Pero él fue escribiendo. Así que los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. Así que aparte de ser un gran líder, fue un gran escritor. Y fue inspirado por Dios seguramente, porque empezó a escribir a partir de ya más allá de 80 años. Entre 80 y 120 años estuvo escribiendo. Miren, es otra versión más nueva. El sábado, el domingo a las 5 de la tarde, vamos a tener una hermosa merienda entre amigas. Están invitadas y una de las que vienen llevará este libro de la mujer, la Biblia para la mujer. ¿Qué significa Isha? Mujer. Hebreo. Ish, ¿cómo es? Ish es hombre, Isha, mujer. Es como originalmente Y es en una el Biblia Génesis. especialmente preparada para la mujer con unas cosas Ay, qué maravillosas. lindo. Así que están todas cordialmente invitadas a una merienda el domingo a las 5 de la tarde. Pero si está en hebreo, ¿cómo mole? No entendí. El nombre no Para el domingo. Yo voy a ganar. Bueno, chicas y chicos, la
La Biblia entonces fue escrita, la parte antigua, el Antiguo Testamento, en hebreo. ¿Cómo escribió Moisés? ¿Con qué escribió? Si antes no se escribía, ¿cuándo se empezó a escribir? Bueno, miren, ustedes saben por lo que han estudiado en la escuela que el ser humano comenzó a escribir, primero escribía en barro, sobre piedra, después escribió sobre barro, después cocinó el barro, se fue dando maña. Al principio hacían nudos, es decir, la escritura comenzó a tener una evolución y se cree que la escritura hebrea es una de las más antiguas y originales, junto con escrituras que fueron descubriendo arqueológicamente. Moisés probablemente haya escrito sobre papiro porque era lo que trajo de Egipto, y después de papiro se comenzó recién después, ya en la época prácticamente de Cristo, un poquito entre medio, en cuero, pero hasta ahí se escribía en algo parecido al papiro, no existía el papel. Cuando Cristo se levanta a leer en su tiempo, ¿qué estaba leyendo? Estaba leyendo en hebreo. ¿Y qué libro leyó? Por ejemplo, uno de los que leyó él fue el libro de Isaías, que es justamente el que está en el Museo del Cairo. Entonces, dice que se levantó a leer, y cuando se levantó a leer tenía dos ayudantes, uno acá y otro allá, porque el libro era muy grande, más o menos de este largo, y había que extenderlo. Y claro, no, como un cuero. Entonces uno lo enrollaba y el otro lo hacía así. Y era pesado, claro. Entonces tenía que tener ayudante y vos decías, bueno, voy a leer acá. Y se leía de acá para allá, en franjas, ¿sí? No sé, el escriba... Sí, existe uno que es ese que te cuento, y después existen partes en diferentes museos. Uno está en el Vaticano, está en la Biblioteca de Washington, en diferentes partes del mundo hay partes, fragmentos de libros. Sí, en el Vaticano. Está en el Vaticano. Entonces, bueno, por ahí hacemos todo el mismo viaje, ¿no? Vamos juntos. La expedición Apocalipsis se va a Tierra Santa. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Como final del curso. Y le pedimos a Willy González que no sea guía. Claro. Y grabamos el CD. Y grabamos el CD nuevo. Con partes en guaraní. Claro. Pero es difícil el guaraní, es difícil. Escribir y leer es... Porque es un idioma que probablemente tiene un origen oriental. Y por eso que a los japoneses les es fácil hablar guaraní, mientras que a los otros que venimos de otros orígenes, no. Porque nosotros que somos de acá mismo. Bueno, entonces Moisés escribe probablemente sobre el papiro. ¿Con qué escribía? Con un estilo, dice, ¿no? Como un fierrito que se va haciendo un pocito, después le ponen una tintita, dice. Y lo mismo hicieron después sobre el cuero, que lo iban curtiendo con tanino. Tanino se saca de los árboles, ustedes saben, y van curtiendo. Entonces ahí iban escribiendo, así como hacen algunas artesanías acá que lo van quemando. Bueno, no hace falta usar el fuego, se usa el tanino y le da un colorcito. Muy bien. Así fueron escribiendo los escribas, que todos eran una casta, que nacían para eso, eran zurdos como yo, que escribimos con la izquierda para no ensuciar, porque se escribe de derecha a izquierda. Entonces todos eran elegidos para eso y se dedicaban a eso toda su vida. Su profesión, escriba. Como hoy son los escribanos. Aquí tenemos una, la escribana Susana. Ah, ¿sí? Muy bien, otra escribana. Bueno, entonces los escribanos hoy también tienen que prestar mucha atención a lo que escriben, leen 5 veces para no equivocar. Bueno, ellos también. Todo un sistema para no equivocarse cuando se escribían. ¿Por qué hago esta introducción? Porque le dedicaron toda su vida a algo que hoy, por la gracia de Dios, tenemos con tanta facilidad, pero que para ellos dieron su vida para eso, dedicaron toda su vida. Y mucho cuidado, miren, cuando iban a escribir la palabra Dios, era tan sagrada que ellos cambiaban de pluma, pero antes hacían toda una ceremonia de depuración de ellos, se bañaban, se cambiaban la ropa, venían y escribían solo las consonantes. J, H, W, H, después hay otros que dicen que las otras. Bueno, ¿cómo se llama? Sí, no, nosotros decimos J, H, pero en realidad eran lo que ustedes ven, ¿sí? No, aunque la letra A sí viene del hebreo, la única letra de nuestro abecedario que tiene origen griego, ¿sí? Entonces, era muy sagrada.
se hizo este compendio que nosotros llamamos Biblia porque son muchos libros, por eso se llama Biblia. Biblos o biblioteca es esto, son un montón de libros acá encerrados en un solo libro. Miren, pero hay algo más. Cuando los apóstoles escribieron la segunda parte en griego, muchos quisieron destruir esto, por empezar por Satanás, ¿no? Que no quería que esto tuviera éxito. Así que fueron perseguidos prácticamente todos los que querían copiar esto. Los valdenses fueron una raza que fue casi extinguida por sencillamente querer copiar la Biblia. Hace pocos días atrás el Papa les pidió perdón, la semana pasada, por esta persecución. ¿Y no persiguen? La Iglesia Católica en aquel momento. Por eso que la Iglesia Católica ahora les pidió perdón. No, uno de los dos, entre, no me acuerdo si Casidoro de Reina o Cipriano de Valera, quién de los dos, a uno de los dos, con muchísimo sacrificio y bajo condiciones extremas hizo su trabajo. Al otro más o menos le fue más fácil, y no recuerdo quién de los dos era el que... Bueno, lo mismo Lutero, ustedes saben que se tuvo que encerrar, o sea, lo tenían en un castillo y de ahí pudo traducir, solo porque quería traducir del latín al alemán. Nada, pero bueno, miren. El conflicto de los hijos describe en el segundo capítulo de una manera específica. ¿Cómo fue eso, no? Sí, es un libro muy lindo que combina historia con profecía que después vamos a ver. Ahí Si... a la salida tenemos lo que quieren. Sí, lo que quieren ya ir avanzando porque serían libros de avanzada, ¿no? Pero si quieren, con mucho gusto. Patricio después les va a mostrar eso. Ahora, lo que quiero significar, este libro que usted lo puede abrir en libertad, hubo gente que murió por conservar este libro. Una familia entera, el papá tenía uno de estos libros y lo escondió en su casa. Y como supusieron que él tenía uno de estos libros, mataron a toda su familia y a él. Prendieron fuego a la casa. Y después, algunos que volvieron a la casa a remover las cenizas, encontraron un tronco que estaba ahí. Lo patearon y el tronco se abrió y adentro estaba la Biblia. No pudieron encontrar la Biblia, pero lamentablemente las personas fallecieron. ¿Sí? Hubo muchas personas que, porque nosotros hoy tengamos este libro, dieron su vida. Entonces, cuando abrimos este libro, recordemos que estamos abriendo vidas, estamos abriendo sacrificio de todos, de los que escribieron, los que tradujeron. Y cuando hablamos del Apocalipsis, es un hombre que lo quisieron matar, no pudieron, y como este emperador se asustó tanto de que no lo pudo matar, lo deportó en una isla que existe hasta hoy, que se llama Patmos. Gracias a eso, Juan tuvo la libertad de poder escribir sin que nadie lo moleste, hasta que murió de viejito. Es el único discípulo que murió de viejito. Los demás fueron martirizados. Entonces, lo que quiero significar es cuánto costó, ¿no? Y ahora nosotros vamos a tener la libertad y la bendición de poder estudiar. Así que vamos a abrir la lección número 1 de nuestra carpeta. Y ahí vamos a comenzar a leer la introducción. Sepan que nuestras clases siempre van a ser hasta las 9 de la noche. Si terminamos bien, si no, seguiremos la siguiente clase. Voy a leer yo el comienzo. Por favor, empecemos con el comienzo. Susana. En nuestro país, la mayoría de las personas aman y respetan la Santa Biblia y cada día son más aquellos que quisieran entenderla mejor. Muchos, sin embargo, tienen dificultades para entender su último libro, el Apocalipsis, con su exuberante lenguaje profético, vívidas descripciones y misteriosos símbolos. Pero la misma Biblia tiene la clave para interpretar las fascinantes revelaciones apocalípticas. En este seminario usted la conocerá y podrá penetrar con vibrante entusiasmo en el discernimiento de sus secretos. A ver, Rubén, otra agradable sorpresa que le espera es descubrir que el Apocalipsis no es un vetusto tesoro anclado al pasado, ni un tabú desdibujado en las tinieblas de un inalcanzable futuro, cerrado a la percepción presente. El ángel de Dios ordenó que no fuese sellado,
alégrese, es un libro abierto, específicamente para nuestra época. Más todavía, contiene una promesa de bendición especial para quienes estudian y respetan esta revelación. Muy bien, y entonces sigo con Eduardo que dice, al participar de este seminario, usted descubrirá que así como una pequeña semilla contiene un gran árbol latente en su seno, el Apocalipsis contiene la realidad maestra que abre toda la Biblia. Es una especie de sumario audiovisual en el que se repasan y destacan los temas principales de la revelación. Muy bien, y ahí encuentran entonces el título que dice ¿Cómo entender el libro del Apocalipsis? Como ustedes pueden ver en la pantalla que está atrás, tienen acceso a estas lecciones en internet. Yo lo que hice es poner Seminario Revelaciones del Apocalipsis y ahí miren cómo ya está. Usted lo puede bajar, imprimir, mandárselo a alguien, todito, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos la bendición de que estamos acá alrededor de esta mesa y vamos a poder usar papel. Pero para todos los amigos que están viendo, escuchando y que después van a ver este programa, sepan que entonces lo pueden encontrar en internet, así tal cual, así que no hace falta que se lo enviemos, ellos mismos lo van a poder imprimir o leer directamente de internet. Vamos entonces a la parte o pregunta número 1. Pero que da gusto hacerlo así. Claro, Porque claro. no entendemos. Claro, pero digo para los amigos, ¿no? El Apocalipsis pasó por 5 etapas antes de llegar a nosotros. ¿Cuáles son? Apocalipsis 1, 1 al 5 y 19. Vamos a ir a la Biblia entonces, a Apocalipsis 1. Vamos a ver las etapas que son descritas aquí, que sigue Dios para enviarnos esta revelación. No se olviden que si tienen sus Biblias en sus casas pueden traer y empezar ya a marcar Claro. un fosforescente para la Sí. próxima clase. Fosforescente, virome, reglita. ¿Cuánto dice? 1, Al 5. 1. Apocalipsis 1, 1. 1 al 5. 1, 1. ¿Sí? A ver, Esther. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y lo declaró enviando un ángel a su siervo, Juan. Juan. Muy bien, seguimos. 2, a Hasta ver. ahí están los 5. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Seguimos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pasamos. Ina. Acá, ahí nomás bajamos. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, y vosotros de parte del que es, del que era y en la que ha de venir, de los 7 espíritus que están ante su trono. Siguiente. Eli. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ahora versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Muy bien, para los amigos que están viendo por internet y para ustedes también, este curso a mí me llevó un año, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de resumirlo en pocas clases para que ustedes tengan, pero si quieren investigar más hay muchísimo. Estudié en Argentina en un seminario teológico y compartimos las clases incluso con 2 sacerdotes católicos que vinieron también a esa misma clase. Así que yo tengo muchos amigos también en la Iglesia Católica y en otras iglesias. Hablando de cómo se dio esta revelación, fíjense, ¿no? Qué interesante. La revelación, dice el versículo 1, de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Que Dios le dio. Que Dios le dio. Entonces Dios
Dios le da. Claro, fíjense que hay diferentes traducciones acá porque tenemos como diferentes versiones acorde al año. No es lo mismo el español del Cid Campeador, por decirlo así, o del Quijote de la Mancha, a el español que está en el diario ABC de hoy. Entonces, lo que sucedió es que hay una versión original de 1568, dijimos, y que después fue revisada y actualizada hasta los días de hoy. Digo nomás por si por ahí encuentran alguna palabrita distinta, pero casi siempre el significado central es el mismo. Entonces, uno, decía que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿a quién le dio la revelación? Claro, dice revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así que primero está Dios, Dios le da la revelación a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Miren que si era pronto en los días de Juan hace 2000 años, ¿hoy es pronto o no? Hoy es más pronto, tarde, dice el tajito. Hoy es casi ya la hora. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces está Dios, está Jesucristo, después está el ángel, después está Juan, y después estamos nosotros. Así que si quieren completar la lección, por favor, es la revelación de... No, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Bueno, sí, si quieren hacer un esquema. Dios, Jesucristo, ángel, Juan y nosotros. Claro, exactamente, como dice Susana. Pues Dios, Jesucristo, ángel, Juan y nosotros por último. Dios, Jesucristo, ángel, Juan y nosotros. Es interesante que en el 19 dice que le da una orden, ¿verdad? El ángel a Juan para que escriba lo que habían visto, las que son y las que han de ser. Después de esto. Así mismo. ¿Por qué Juan es un profeta? Porque justamente está viendo cosas que todavía no sucedieron en su tiempo. Algunas habían sucedido y otras iban a suceder, que él no había visto. Ahora van a ver que en el transcurso del seminario algunas ya sucedieron para nosotros, pero no para Juan en ese tiempo. Muy bien, vamos al número 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos al número 2. ¿A quiénes promete Dios una bendición especial? Apocalipsis 1:3. Muy bien, entonces, a ver, Gustavo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Bueno, pero fíjense lo que hay que hacer, ¿no? A los que leen, los que no oyen y guardan. Las tres cosas hay que hacer, ¿no? A los que leen y guardan. A veces no hace falta anotar todo, sino sencillamente esas palabritas claras. Cualquier cosa, sino las palabras de esta profecía. Claro, sí. Lo interesante es que hay personas que van a leer, otros están oyendo, pero recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hay que leer. Dios dejó un libro, no se deje llevar por lo que le digan sin mirar a ver si es así, porque hay mucha gente que puede hablar, pero si no está acá, el manual de instrucciones, muy bien. ¿Qué método usaba Jesús para explicar la profecía? ¿Qué método usaba? Vamos a ver en Lucas 24. Lucas 24:25. Recuerden, vamos a ir para atrás, muy bien. Hay quienes miran el índice, muy bien, para poder ver. Un consejito es aprenderse el índice de memoria. Yo lo hice cuando era chiquito, ¿no? Entonces, bueno. Cuando elijas. Y sí, también. Pero si se lo aprende de memoria es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, usted ya, la mente dice, está allá. No, está allá. Está en el medio, ¿no? Lucas 24, a ver. ¿Qué dice Lucas 24:25? Lucas 24:25. Sí. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han
16. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. ¿Y 32? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Muy bien. Entonces, la pregunta era, ¿qué método usaba Jesús? Porque ese es el método que nosotros vamos a usar también. Y comenzando por los profetas y siguiendo por... Ahí está en la Biblia. Mateo 24, 25 dice... en el 27. Y comenzando desde Moisés, perdón, disculpen. Y siguiendo por los profetas... les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿por dónde empezaba? Por Moisés. ¿Por qué dice Moisés? Porque, ¿se acuerdan lo que les dije hoy? ¿Quién escribió los primeros 5 libros? Moisés. Entonces, ¿ustedes saben cuál es el contexto? ¿Qué está pasando acá? Había unos discípulos que iban caminando. Se iban de Jerusalén, a Emaús. Iban caminando. ¿Iban animados? No, iban desanimados porque Jesús lo habían crucificado. Entonces iban hablando, tristes, ¿no? Y en eso Jesús se les arrima, porque les cuento que los caminantes iban todos juntos por temor a los ladrones. No sé si estamos igual ahora en esta época, ¿no? La gente a esta hora tratadito junto a la casa por las dudas. Entonces iban todos juntitos así, y en eso se le arrima un caminante más. Y escucha lo que están diciendo, y él se integra en la conversación y les empieza a hablar de las profecías, comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que él decía. ¿Usaba un pedacito de la escritura? No, en todas las escrituras. ¿Saben por qué les digo esto? Porque hay gente que dice, no, el Antiguo Testamento ya no manda, manda más porque es viejo. No es nada viejo. Claro, es como entender a una persona grande sin saber cómo es de niño. No se puede. ¿Cuál es la respuesta que método usaba Jesús para aplicar la profecía? Comenzando desde Moisés, siguiendo con los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que de él decía. Si quieren, lo anotan en palabritas: Moisés, profetas, todo. Moisés, profetas, todo. Es para, más que nada, para entender el método de Jesús. Método de Jesús. Claro, pero hay que usar ese método. Un poco acá, un poco allá, y ir comparando. No se queden con una parte solo. Ustedes tienen que tener texto, contexto, ver el análisis general, porque si no van a tener una cosa fuera de contexto y que puede ser un pretexto. Claro. Hay gente que dice, no, si es lindo tomar alcohol, un poquito de vino, porque Pablo le dijo a Timoteo que había que tomar. Entonces lo sacan de ahí para... Pero no, cuando vos lees toda la Biblia, vas leyendo, vas a decir, había sido que no hay que tomar, porque Dios le dijo a Moisés, a Noé que no tome, que le va a hacer mal, y perdió un hijo Noé por eso. Y después sigue, la escritura va explicando que el vino y la sidra son alborotadores y que hacen mal al ser humano. Entonces Pablo, ¿qué le dijo? Entonces recuerde siempre que usted tiene que ponerse en el lugar, contexto, y pensar como judío. Y a decir, ¿qué era lo que tomaban los judíos? ¿Era vino Tetra Pak? ¿Venía en una botella? Nada de eso. Usted tiene que irse hasta allá y ver qué tipo de vino tomaban. Y ahí usted va a sacar la conclusión. Voy a leer la cita que está al costado. Por favor, sí. Jesús se refirió a lo que otros escritores de la Biblia habían dicho sobre el tema. Su método, por supuesto, es el correcto. Permitir que la Biblia se explique a sí misma. La llave que abre los misterios del Apocalipsis está en el estudio del Antiguo Testamento. Taylor Bush dice que 27 libros de los 39 del Antiguo Testamento se citan en el Apocalipsis, y de los 404
versículos 276 son citas de otros autores bíblicos. Por eso es que el misterio que envuelve a los símbolos del Apocalipsis es aclarado cuando estudiamos otros escritos bíblicos sobre el mismo tema. Recuerden que Juan no tenía el Nuevo Testamento, porque no existía, o sea, no se había compilado todavía. Ellos lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Recuerden que eran judíos, hablaban hebreo, pensaban como judíos, y que Jesús fue judío, María fue judía, los discípulos fueron judíos. Digo nomás para que se pongamos la mente, ¿no? No eran occidentales, eran judíos. Entonces, el acceso que tenían era al Antiguo Testamento. Vamos a el número 4, comunicación por símbolos. ¿Qué métodos usó Dios para dar a San Juan la revelación del Apocalipsis? Apocalipsis 1, 11 y 12. Ahí volvemos al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, 11 y 12. A ver, alguien que lo leyó. Carlos. 1:11. Que dijo: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso. No, está diciendo. Sí, 1:11. Dice: yo soy el alfa. Sí, yo soy el alfa y el omega. 1:11. No, porque ahí 1:11 está bien. A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Muy bien, la versión que está usando Carlos es justamente del año 2000 y la que tenemos es de 1960. Por eso nomás el orden nomás en que está escrito es distinto. Entonces acá tenemos que los métodos que usó Dios para dar a San Juan la revelación del Apocalipsis, ¿cómo es? Claro, fíjense que es un método audiovisual. Dice acá, y cuando me di la vuelta, dice una versión, acá también dice yo, y el que me volví, me di la vuelta, y entonces el que me hablaba estaba entre unos candelabros de oro, dice. Y me dice algo, ¿no? Entonces le dice que envíe este mensaje a las 7 iglesias que están en el Asia, y le menciona los nombres. ¿Entienden? Antes de entrar en esa parte, que ya vamos a tener una lección para eso, quiero nomás explicarles que usaba el método audiovisual. Había sonido, estaba hablando, y aparte estaba viendo algo. Escribe en un libro lo que ves. ¿Y qué era lo que vio? Y me volví para ver, entonces, y vi 7, él no vio a una persona, dice que vio 7 o 7 brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que eso para los judíos era conocido. Ese candelabro de oro con 7 brazos, ¿dónde estaba? Estaba dentro del santuario. Entonces, cuando Juan ve eso, dice: estoy adentro del santuario. Y de ahí sale una voz, no ve a una persona, sale una voz que le decía. ¿Entienden? Bueno, hasta ahí. Entonces, ¿qué método usó Dios para dar a San Juan la revelación del Apocalipsis? Audiovisual, ¿no? Los judíos usan candelabros con 7. Hasta hoy, sí. Y algunos con 10 brazos también, que para ellos significa otra cosa. Vamos entonces a leer esa nota, a leer el Apocalipsis. ¿Tienen esa nota? A ver, ¿qué dice ahí, Gustavo? Al leer el Apocalipsis notamos que Dios estaba mostrándole pasajes y sucesos para que su siervo los entendiese auditivo y visualmente. Por lo tanto, al informar Juan de las visiones, dice: yo vi, miré y oí, o algo similar, por lo menos 73 veces. En el Apocalipsis, Dios está presentando eventos, naciones, movimientos religiosos y organizaciones en palabras y en mensajes como películas, pintadas con palabras. Hoy diríamos que Dios reveló el Apocalipsis por medio de impresionantes audiovisuales. Como películas, ¿no? Eso es lo que sucede. Vamos al número 5. Vamos al número 5. ¿Por qué Jesús habló en parábolas y nos dio el libro de Apocalipsis en símbolos? Tiene que haber una razón para él.
Lucas 8, vamos otra vez al Evangelio de Lucas, recién estábamos por ahí. Lucas 8, 10. Lucas 8, 10 dice, Eduardo. Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Uno diría, ¿por qué así, no? ¿Por qué? Bueno, porque había personas malas que querían destruir esto, entonces estaba en código, ¿sí? Lo escribió en código para que no dicen, esto no, y lo tiran por ahí. Pero había sido que tiene un mensaje muy importante. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué habló en parábola? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y lo vamos a entender más con la nota que está después. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero esta es la parábola de ese grado, en donde dan a entender que una vez que nosotros conocemos la revelación somos capaces de comprenderla. Claro. ¿No? Pero había ahí gente que venía a criticar a Jesús y Entonces no entendían, pero los otros que tenían que querían escuchar más entendían. Incluso lo siguieron a Jesús y le preguntaron, ¿qué significa? Porque tenían ganas de verlo. Vamos a la nota, a ver, Jesús habló en parábolas. Sí, leyó María Estela, vamos a pedir a la profeta. Jesús habló en parábolas para que las entendieran solamente quienes estaban relacionados con las cosas espirituales. Si el Apocalipsis hubiese sido escrito en el lenguaje literal, ya hace siglos que los enemigos de Dios lo hubiesen destruido. Pero como Dios es sabio, presentó sus mensajes en un lenguaje comprensible solo para el pueblo de Dios. Los símbolos nos impiden la comprensión para que la Santa Biblia nos dé su significado. Como ejemplo, veamos 3 símbolos proféticos y dejemos que la Santa Biblia nos diga qué significan. Escriba el significado bíblico en los espacios en blanco. Bueno, gracias. Fíjense que ahí tenemos bestias, por ejemplo, Daniel 7:23. Vamos a ir hacia atrás de Lucas, vamos a ir bastante para atrás. Está después de Isaías, Jeremías, Lamentación. Van a ver que está Ezequiel y después de Ezequiel está Daniel. Y después de Daniel, Oseas. Digo nomás por si se pasaron. Daniel 7:23. Lo que tienen en esa Biblia, si me decís el número de página, así le doy. Número de página 1278. 1278. Si miran el número de la página. Muy bien. Daniel 7:23. Vamos a ir a Rubén. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Bueno, por ejemplo, ahí cuando está hablando de bestias, ¿a qué se está refiriendo? A un reino. Si quieren poner ahí en la lección, a un reino. Hoy tenemos reinos y tenemos, pero ¿qué más tenemos? Naciones. Tenemos naciones, tenemos Acá sí, donde dice países. bestia. Sí, Yo puse cuarta bestia es igual a un cuarto reino. claro, para tener un ejemplo. Muy bien. Y a ver, vamos al punto B, que dice aguas. Apocalipsis 17:15. Apocalipsis, vamos de vuelta a Apocalipsis. Yo les aconsejo que traigan unos cartoncitos y le ponen para... Claro, separadores, ¿no? 17:15. Vamos a ver qué significa agua en la Biblia. Es muy importante esto, porque después
Algunos creen que va a venir una inundación, ya vendieron todas sus cosas, que en 2012 se iban a ahogar. Bueno, y no, ¿verdad? A ver, ¿qué significa? Por eso Me dijo también, las aguas que he visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, nacientes y leguas. Naciones y lenguas. Muy bien, está cerca. Naciones y lenguas. Muy bien, entonces, fíjense que dice, interesante, ¿no? Dice que son, ¿qué cosa? Aguas. Las aguas que eran pueblos, naciones y lenguas. Lo que significaría personas, gente, mucha gente. Entonces, cuando ustedes vean que la ramera está sobre las aguas, no es que está sobre el agua, está dominando mucha gente. Y tampoco es una ramera, ¿verdad? Ya vamos a ver. Sí. Hoy en internet estaba buscando seminario de Apocalipsis y apareció uno ahí diciendo, supuestamente traduciendo lo que dice la Apocalipsis. Yo me agarraba la cabeza y dije, ¿dónde sacó esto? ¿No? Hasta hay uno que dice que Jesús va a venir en un plato volador. ¿De dónde lo sacaron? Por lo menos la Biblia no estaba. Pero bueno, para inventar y para escribir todo el mundo puede. Para llamar la atención. Y llamar la atención. Y algunas personas no le van a ver porque va a aparecer en algún país. Va a aparecer en algún lado. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, porque ya apareció en 1914. Y Jesús dijo, cuidado, cuando digan eso, atención, que va a ser como un relámpago que sale de oriente y se va hasta el occidente. Todo el ojo que le verá. Hasta lo que le traspasa. Sí. Bueno, vamos entonces al día profético, a ver qué significa. Esto es clave, cuando estemos analizando las profecías y los tiempos y todo esto va a ser clave tener en cuenta esto. Ezequiel 4:6. Vamos de vuelta, cerca de Daniel. Antes de Daniel, muy bien, está Ezequiel. 691. La página 691. Ezequiel 4:6. Muy bien, ¿encontraron? A ver, entonces le damos a Esther, que está más cerca. Por eso mandé llamar a todos los sabios de Babilonia que me muestren la interpretación del sueño. 4:6. ¿Estás? ¿Sabes dónde estás? Te fuiste justo a Daniel. A ver, sí. A ver, acá. Ahora sí. A ver. Cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. Acá dice así, cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, ¿cómo es que Dios le dio la clave? La clave entonces que un día es un año. Así que pongan día por año, ¿sí? Día por año. Esto es muy importante, así que acuérdense. Después, si no se acuerdan, bueno, yo le hago acordar. Cuando estemos considerando los días de las profecías, cuántos años son, si tenemos alguna profecía que marca algo para nuestro tiempo hoy, todo eso. Vamos al número 6. Sí, Daniel. Sí. Vamos al número 6. La pregunta número 6 dice, autoridad de la profecía bíblica. ¿Cuánta seguridad hay en la palabra profética? Ahí vamos casi al final de la Biblia, está el libro de Pedro. Segunda de Pedro, antes del Apocalipsis. Segunda de Pedro, casi al final. Segunda de Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16. 1:16. Sí, Eli. A ver, vamos. Elizabeth. Porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces no son fábulas, dice, ¿verdad? No son fábulas artificiosas. Esto es importante, no son fábulas. Es una palabra profética, la profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos.
tenemos también la palabra profética más segura a la que se deben estar atentos, el versículo 19. 16, 19. 16, 16 es el que leyó Elizabeth y 19 dice eso. Entonces, es la palabra profética más segura. No tengan temor, esto está revelado, es importante que ustedes lo conozcan, por eso que estamos haciendo este seminario. Número 7. ¿De qué dos cosas Dios nos advierte al interpretar la profecía? Está ahí justamente en 2 de Pedro 1.20. 2 de Pedro 1.20. ¿Qué dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuidado, no puede ser que acá la escribana tenga una interpretación, que María Isabel, te iba a decir, María Isabel tenga otra interpretación, Eduardo tenga otra, Rubén. No, dice que tiene que haber una sola interpretación. Debe haber una. Lo que pasa es que tengo que investigar. Y tampoco puede ser la interpretación que a mí me conviene. Así que ninguna profecía es traída por voluntad humana. Ninguna profecía de la Escritura es traída por voluntad humana. Y punto número B, de Apocalipsis 22, 18 y 19, vamos a Apocalipsis, ahí cerquita. Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice lo siguiente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, no hay que agregar ni sacar de este libro. Y hay una sentencia. Sí, el que hace eso, No añadir ni sacar nada. porque si hace, va a ser quitado el libro de la vida, lo que sería, es igual, no va a entrar en la santa ciudad, es decir que morirá, ¿no? Morirá para siempre. ¿Cómo queda entonces, tío, lo primero que hablamos sobre los libros que fueron? Los libros deuterocanónicos. O sea, que esas personas que agregaron, Claro. ¿en qué situación quedarían? Bueno, el que lo escribió quizás no tuvo esa intención. Estoy pensando en el que escribió el libro del Macabeo, por ejemplo. Él escribió una historia, escribió qué pasó, quiénes eran los macabeos. Hasta creo que ni siquiera pensó en que eso iba a entrar en el canon bíblico, no había una cosa así. Él evidentemente no tuvo contacto con los que armaron eso, pero a alguien se le ocurrió qué lindo y lo puso dentro. Y enseguida, cuando ustedes ven un libro como Judith y empiezan a leer, dicen, no, pero esto no es parecido al anterior. Y cuando ven, claro, cuando ven la continuación del libro de Daniel, por ejemplo, dicen, no, pero esto no es lo mismo que estaba escrito antes. Pero sepan que hay una explicación para eso. Por ejemplo, para el libro de Daniel, el libro de Esther, con eso vamos a terminar la clase hoy, era que el rollo, vamos a poner que el rollo tenía unos 10 metros de largo. Y yo voy escribiendo, y como escribo más chico, me sobran 2 metros. Y como era tan caro, yo en esos 2 metros escribo alguna cosa más para... Que también son importantes. Que también eran anécdotas. De Daniel había muchas anécdotas. Y una de las anécdotas era de la casta Susana, y la otra anécdota era del Bel y el dragón. Que ustedes se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo anterior. Eran anécdotas. Tenemos 3 preguntas, Maya, a terminar. Sí, pero ya estamos sobre la hora. A mí me gustaría respetar el horario y para los amigos también. Entonces, para la siguiente terminamos esa parte. Porque a mí creo que también es importante que ustedes hagan algunas preguntas, como hicieron recién. Y entonces ahí cerramos y tenemos la parte de oración. Yo tengo una pregunta. El Sí. libro de Enoch
No, dice las tradiciones judías que escribió un libro y todo eso y se comentó así. ¿Y eso es bíblico o no tiene que ver con el canon? Es muy interesante lo que dice Gustavo porque está... tranquilo, vamos despacito. Yo sé que con la hora ustedes, las chicas, están un poco cansadas, los muchachos. A ver, Enoc escribió algo, pero se perdió, no se conservó en la Biblia por alguna razón. Puede ser que probablemente, sí, no estaba viendo mi gatito que quiere ingresar en el seminario, no puede. Entonces, Enoc entonces es mencionado en la Biblia, por eso que Gustavo lo cita, porque dice, como dijo el profeta Enoc, y ahí está la cita. Entonces quiere decir que el que escribe tuvo la oportunidad de leer ese libro, solo que no se conservó como un libro, sino que era un dicho que se pasaba de uno a otro. Enoc, recuerden que caminó con Dios y Dios se lo llevó, así que si escribió o no, si llegó a escribir, se lo llevó también. Pero muy buena la pregunta. Solamente lo que sabemos de Enoc es eso que él mencionó en Judas. En el libro de Judas usted dice, como dijo el profeta Enoc, vendrá Jesús con millares de millares y millones, que está hablando de la venida de Jesús en gloria y majestad. ¿Alguien más que tenga una preguntita de lo que vimos hoy? Hablen. O si no, recuerden, cuando estén en la casa, porque van a tener la carpetita, van a tener el disco, escriban alguna cosa, traen un cuadernito, ¿cómo es para matemáticas? ¿Cómo se llama? Cuaderno auxiliar, y van anotando ahí cosas. Eso era ¿No tienes? Perdón. Hagan pasar el disquito, todos lo que tiene un DVD para cada uno. Los que van llegando, inviten a sus amistades. Bueno. Por eso anoté las páginas y todo, entonces voy a... Para ir despacito. Para ir leyendo otra vez. Tienen una semana para leer la lección, incluso... Hay que estudiar. Incluso les pido por favor que completen las que no completamos hoy. ¿Sí? Mucho para estudiar. Muy bien. ¿Algún agradecimiento o pedido que ustedes tengan esta noche? La noche de oración también. Bien, tranquilamente y en paz. Bueno, Gustavo, yo sé por qué Gustavo lo dice, pero también por el hecho de tener un buen descanso. Estamos viendo una época donde la gente le está costando dormir. Porque tiene un problema real, un problema imaginario. Hay gente que me dice, yo no sé por qué no puedo dormir. Entonces, bueno, vamos haciendo ahora estudio de por qué no puede dormir. Pero dice la Biblia que en estos últimos tiempos las personas estarían así con gran angustia. Y tengo una amiga que me comentó que 2 semanas, aún con el tranquilal que toma, no puede dormir. Y nunca le había pasado antes. Y eso hace daño. Y hoy estaba recordando un incidente. Yo estaba con una preocupación, digo nomás, ¿no? Como son los remedios caseros. Estaba con una gran preocupación, llegué a la casa de mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Estoy con un problema. ¿Qué es? Entonces le empiezo a contar a mi mamá, que hizo de psicóloga, solamente estaba escuchando. Me dice, ¿no querés tomar una lechita? Y me dio, me empezó así, ¿no? Me dio una lechita caliente. Y ¿no te querés acostar acá un ratito? Entonces me acosté en su cama y... Entonces cuando me desperté, me dice, ¿te sentís mejor? Me dijo, sí. Es remedio casero, me dio lechita caliente en la casa de la mami. Entonces, y en la cama de la mami. Bueno, yo digo, ¿no? Dios quiere abrazarnos, dice la Escritura, como una madre, dice como una gallina. Yo quiero juntarnos a ustedes, como un pollito. No sé si ustedes observan, pero la gallina un cariño tiene. De a uno lo va guardando y lo va guardando abajo de sí. Dios quiere guarecernos de todo y protegernos de todo mal. Todo mal y peligro. ¿Alguien más? Mi hijo cuando viene a casa los sábados es día en casa, por eso es que yo muchas veces no vengo. Porque vienen todos mis nietos, mis hijos. Y mi hijo parece que, no sé, si no duerme en mi cama, parece en mi cama se acuesta así, abre su pierna en un rato y se duerme. Yo digo, ¿qué será que
busca el hombre, ya grande igual, busca volver a su infancia, al seno de la madre, ¿no? Y mis nietos la misma cosa, vienen dos, uno acá y otro, y yo en el medio, a veces no puedo respirar. Y ellos quieren ver conmigo, vení abuela conmigo, ven. Eso puso Dios en el ser humano. Dios cuando creó al ser humano lo creó en dos partes. De eso va a hablar Susana el domingo. Creó a la mujer, y a la mujer le dio un don. El bebé nace llorando y lo ponen sobre el pecho de la madre y escucha la voz de la madre. Yo lo vi 4 veces con mi esposa y el bebé quiere abrir los ojos, no ve, pero escucha ahí. Sí. ¿Algún pedido más? Quiero hacer un pedido por la salud de una tía que está muy delicadita, ya es mayor y está con una bronquitis económica. Quiero pedir por la salud de mi hermano Daniel. Daniel, también hermano de Susana. Que y por mi hijo Carlos Augusto. Los amigos que están en sintonía también, recuerden, ustedes pueden hacer los pedidos, sencillamente escriban en el chat ahí de donde usted está viendo la película, y si no, después a través de nuestra página que se llama justamente Nueva Esperanza Paraguay. ¿Algún otro agradecimiento pedido? Sí. Yo por la vida espiritual de mi hija Claudia y de mi esposo Pedro. Por la vida espiritual de la familia. ¿Oramos juntos? Sí. También vamos a orar por los alimentos que vamos a servir, si alguno tenemos preparado algunas cositas. Nos animamos a ver si podemos tomarnos de las manos todos. ¿Sí? También la oportunidad que nos dio el Señor de venir aquí. De venir, ¿verdad? Nosotras dos, Carolina y yo, ¿verdad? Hoy encontramos la invitación del curso. Mira. Llamamos y vinimos y vemos que ustedes son, nosotros nos congregamos en Vista Alegre, ¿verdad? Y también vamos a empezar en agosto el tema de profecías. Y dijimos, bueno, vamos. Porque ahora todos nuestros pastores están en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, bueno, y vamos. Y estamos aquí, nos sentimos bien. Entonces, agradecerle al Señor esta posibilidad que nos da de conocer y de estudiar su palabra. Bienvenidos porque acá se van a hallar y no van a querer ir. No, pero pueden ir a dormir en su casa. Yo estoy contentísima porque estoy viniendo, estoy feliz. Ya aprendí muchísimas cosas y duermo tranquilamente porque estoy muy contenta y quiero venir siempre. Gustavo le va a tener el micrófono. Esther es nuestra ungida que vive intercediendo ante el Padre. Son muy generosas. Bueno, vamos a orar entonces. Querido Padre, no podemos menos que ensalzar tu nombre, honrarte, Señor, porque tú permitiste que cada uno de nosotros estemos aquí en esta noche. Oh Dios del cielo, tú sabes que, como decía Gustavo, esto es un cofre, Señor, de revelaciones que no son, Señor, sino para tus elegidos. Gracias porque nos elegiste para este descubrimiento, Señor. Acompáñanos, danos la sabiduría, tenos como amigos, como grupo, como hermanos, y Señor, que podamos aprender todo lo que tú tienes para cada uno de nuestras vidas. Amén. Oh Dios del cielo, que también nosotros seamos canales de bendición para otros que aún no conocen esta joya, Señor. Amén. Padre Celestial, acompáñanos en esta noche al regresar a nuestros hogares, que podamos ir leyendo durante la semana para que podamos dominar este libro. Amén. Este libro que es precisamente para los últimos días antes que tú vengas. Amén. Oh Señor, te alabamos de nuevo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Bueno, resto de semana. Las mujeres convidadas a las que nos visitan de Vista Alegre, el domingo a las 17 horas vamos a tener una rica merienda y una meditación para cada una de las mujeres. Recuerden, para aquellos que vieron unos libros que están por allá, Patricio está a la salida también, mientras que nos servimos este café. Sí, muy bien, este té que se hizo. Así que gracias por haber venido a nuestro estudio. Vamos a terminar la grabación. Gracias.
Gracias a los amigos también de internet que están con nosotros.